¿Qué tal, chicos y chicas? El día de hoy estamos con un nuevo video con nuestro querido ajedrez, y el día de hoy vamos a ver un tema para concluir las características del ajedrez, y vamos a empezar la otra sesión con el análisis de partidas y el orden de las aperturas. Así que el tema de hoy va a ser más que nada aprender a leer una partida y aprender a escribir una partida. Van a decir, pues voy a decir, pues yo quise jugar un peón acá y después un peón acá, y no, no es así, no es una leyenda, no es un cuento, no es un resumen, sino cuando nosotros vamos a hablar de escrituras en el ajedrez y lecturas, nos vamos a hacer referencia a lo que es la notación algebraica. Como, como pueden recordar, en la clase 2 vimos cómo nombrar a una casilla por medio de la columna y la fila. Mientras tanto, cuando nosotros queremos jugar una pieza, tenemos que nombrar primero la pieza y después a la casilla donde queremos llegar. ¿Cómo es eso? Bueno, pues vamos a iniciar paso por paso y vamos a irnos con el paso 1, que es el más importante que identifiques, y tenemos que la notación algebraica representa la pieza que vamos a mover, y esta va a ser asignada por una inicial. Bueno, como podemos entender, también hay excepciones como lo que es el peón. ¿Y cómo nombrar nuestras piezas? Bueno, al igual que las casillas que tienen un nombre, cada pieza también tiene un nombre para que nosotros podamos escribir en una hoja o en nuestra papeleta, donde vamos a anotar las jugadas que realizamos en una partida. Dicha papeleta tenemos que escribir primero la letra de la pieza, y por eso aquí tenemos las letras de cada pieza. Y aquí es bastante sencillo, muchos pueden entender que obviamente el caballo inicia con C, y obviamente es una C, la torre una T, el alfil una A, la dama una D, y ojo, aquí si por ejemplo yo la conozco como una reina, entonces va a ser R, no, va a ser D. ¿Por qué? Porque el rey ya lleva la R y no podemos ponerle a la dama con una R porque lo vamos a confundir con el rey. Es importante que te aprendas esto de memoria, porque si tú tratas de confundir estas dos partes, puede que estemos escribiendo mal, y cuando queramos estudiar esa partida va a ser muy difícil entenderlo. Por último, el peón no se le toma en cuenta, no podemos ponerle la letra P. ¿Por qué? Porque en este sistema algebraico no se le está asignado, y solo se le está asignado a las piezas que son más movibles, por así decirlo. Y bueno, en el caso del peón, ¿cómo vamos a llamarle? Pues nada más vamos a decir la casilla en donde va a llegar el peón. Por ejemplo, el peón está, hagamos un ejemplo aquí en el tablero, el peón está en H2 y se va a mover a H4, entonces ponemos H4, y eso quiere decir que el peón se movió a H4. Bueno, concluida la parte del peón, vamos a irnos al paso 2, que el paso 2 ya vamos a reestructurar todo. Y aquí, como podemos ver, ¿qué vamos a hacer para escribir una jugada? Vamos a empezar con la letra de la pieza y posteriormente vamos a escribir la casilla a donde va a ir o donde va a llegar. Algo importante, como podemos ver, podríamos confundir las letras con las letras del tablero. Por ejemplo, la A podríamos confundirla con el alfil, podríamos confundir la C con el caballo, y esto está mal. ¿Por qué? Las piezas están caracterizadas porque van a ir en mayúscula, no en minúscula. Las que van a ir en minúscula es la casilla a la que va a llegar. Por ejemplo, A8, la A va a ser minúscula. De hecho, si pueden ver, aquí están todas minúsculas, mientras que las letras de las piezas son mayúsculas. Y bueno, para concluir esta parte, entonces se va a poner primero la letra de la pieza, y después se va a poner el nombre de la casilla donde va a ir. Por ejemplo, caballo, vamos a ponerle C B4. Eso significa que nuestro caballo llegó a B4.
Por ejemplo, tenemos aquí la casilla de 5 y vamos a decir que llega a la casilla 7, entonces va a ser C E7. Confundido, difícil. Vamos con más ejemplos. Otro ejemplo puede ser el alfil. El alfil imaginemos que se encuentra en A1 y lo queramos llevar a H8. En ese caso va a ser A mayúscula, H minúscula y posteriormente el 8. Bueno, ahorita vamos a hacer unos ejemplos para que podamos entender. Y vámonos con el paso 3, que hay más símbolos. Aldo, de por sí está difícil y tú nos pones más símbolos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No te preocupes. Los otros símbolos son solamente para señalar cuando estamos amenazados con un jaque, cuando hay jaque mate o cuando hay un enroque, porque también el enroque recordemos que es un movimiento importante. Y bueno, estos signos son estos y es importante aprendérselos ya que esto nos va a ayudar mucho. Y bueno, el enroque corto va a estar caracterizado por poner un 0, un guión medio y un 0. Esto significa enroque corto. Por ejemplo, si nuestro oponente hace enroque corto, nosotros vamos a ponerle en la parte de él un 0, un guión medio y otro 0, que eso significa enroque corto, que él realizó esa jugada. Pero si hizo enroque largo, vamos a ponerle un 0, un guión medio, otro 0, un guión medio y otro 0. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que fue un enroque largo. Ahora, en la captura, es muy importante que pongas atención aquí. Cuando nosotros vamos a capturar una pieza, video que vimos anteriormente, vamos a escribir nuestra pieza que va a capturar. Primero va a ser la C, por ejemplo un caballo. El caballo va a capturar al alfil que se encuentra en C5. Entonces vamos a colocar primero la C, que significa que es nuestro caballo. Vamos a poner la X como aquí lo indica, C por, y la casilla a donde vamos a capturar. Después tenemos este signo de más, que no significa que tenemos una pieza de más, significa que estamos en jaque o que le estamos dando jaque al rey del oponente. ¿Y esto qué quiere decir? Esto es una señal como de advertencia para que el jugador oponente haga su jugada para evitar ese jaque. Por último tenemos estos dos signos, de hecho está dividido. A ver, permítanme un poco. Está dividido esta parte. Estos dos símbolos, que son dos signos de suma, significan jaque mate. O podemos usar este de acá, que es el gato, muchos lo conocemos, para hacer referencia a que es jaque mate. Y esto quiere decir que se acabó la partida y que le hemos dado jaque mate al rey o que nos han dado jaque mate. En los torneos usualmente nos ponen a llenar papeletas donde registramos quién ganó y quién perdió. En ellas, en caso de que nosotros ganáramos y seamos blancas, vamos a poner 1-0, que significa que ganaron las blancas. Pero si ponemos un 0, un guión y un 1, significa que ganaron las negras. Es importante que esto no se te olvide, ya que si tú escribes mal, puedes poner que ganó tu oponente y a lo mejor puede haber mucho conflicto en el torneo. Por eso te recomiendo que te aprendas muy bien estos signos. Más que nada porque ya viste que te cuesta una partida con eso. O puedes confundirte al momento de escribir tus jugadas. Y bueno, ahora vámonos al paso 4, que es identificar la estructura de una papeleta. Y aquí les traigo un ejemplo de una papeleta o de una tabla donde se colocan jugadas. Y bueno, aquí como podemos ver en la flecha, podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta llegar al 11. Esto significa que son los números de jugadas que se han realizado. Nosotros en total aquí hemos visto 11 jugadas. Y bueno, primero va a haber una columna
donde va a hacer mención a las jugadas que han hecho las blancas y posteriormente a las jugadas que han hecho las negras. Y aquí podemos ver, por ejemplo, la captura, que C, que significa que el caballo capturó en E4. C por, esta X se va a leer como por, C por E4. Significa que el caballo capturó a una pieza en E4. Mientras que aquí aparece que D por E4, que significa que un peón de D capturó una pieza en E4. Ojo, si te das cuenta, aquí tenemos la C mayúscula, que significa que es una pieza. Pero aquí tenemos la D minúscula. Si fuera D mayúscula estaríamos hablando de la dama, pero es minúscula. Y eso quiere decir que capturó un peón, más no la dama. Otro ejemplo aquí es la dama. Aquí la dama sí está capturando una pieza en E5. ¿Por qué? Porque tenemos la D mayúscula. Esa es una. Eso significa que es la dama. Tenemos la X, que significa captura o por. Y aquí tenemos la casilla en donde capturó, que es E5. Aquí tenemos el enroque largo. Aquí dice que la dama jugó en D8 y dio un jaque. En ese caso, aquí en la jugada 9 de las blancas, quiere decir que entonces la dama está dando jaque. Y aquí, ¿cómo podemos saber si es verdad? Porque aquí jugó rey por D8. Eso significa que el rey capturó a la dama, porque la dama ya estaba situada en D8. Y aquí dice que el rey capturó en D8, que significa que capturó a la dama. Aquí hace mención a que el alfil está en G5 y que dio jaque. Y después aquí dice que el rey se movió a E8 y después aparece que la torre jugó en D8 y dio mate. ¿Difícil? ¿Complicado? No te preocupes. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo vamos a jugar nosotros. A ver, vamos a copiar una partida, ¿les parece? Y vamos a hacer la pequeña actividad. Bueno, ya ha llegado nuestro querido ajedrez. Y aquí tenemos un ejemplo de notación algebraica, que fue una partida de ajedrez de Paul Morphy contra Duque de Brunswick y Conde de Isoire. Esta partida se jugó en París en 1858. Y bueno, aquí podemos ver las jugadas, que la primera fue E4 y E5. Entonces vamos a jugarlas, que es E4, E5, y como podemos ver fueron movimientos de peón al inicio. Después jugaron caballo F3. Y aquí vemos que el salto del caballo, a pesar de que estaba en esta pieza aquí, puede hacer el salto. Y jugaron D6. Posteriormente podemos ver D4 y alfil D4. En este caso es D4 y alfil G4. Muy bien. Como podemos ver, ya vimos cómo se desarrolló el alfil, cómo las blancas subieron el peón. Y esto fue debido a cómo están las jugadas marcadas, que aparece como la jugada 4. Ahora viene D por E5 y alfil por F3. D por E5, que captura aquí, y alfil por F3. Ok, entonces ya estamos viendo las capturas. ¿Y cómo supe esto? Bueno, en D aparece que es una D minúscula, y eso quiere decir que la dama no puede moverse. Mientras que ahorita vimos que el alfil, que es la letra mayúscula, está capturando en F3. Ahora en la jugada 5
menciona que la dama captura en F3 y la D captura en E5. Ok, hicimos la captura de la dama. Y ahora D por E5. Como podemos ver, esta es nuestra posición después de la jugada 5. Ahora la jugada 6 juegan alfil C4 y caballo F6, que es más o menos aquí. Y las negras juegan caballo F6, haciendo un ataque en E4. Mientras que vemos que el alfil está amenazando en la casilla F7. Ahora nos vamos con la séptima jugada, que es dama B3 y dama E7. Como pueden ver, se jugó dama B3 con la simple idea de el alfil jugar acá y poderle crear problemas a las negras. Pero el negro lo evitó con la dama en E7. Bueno, seguimos con la partida, estamos ya en la jugada número 8 y como pueden ver tenemos caballo C3 y C6. ¿Por qué las negras jugaron C6? Simplemente para evitar tener una buena pieza en las blancas del caballo en D5. Esa es la idea principal de que se jugara C6. Ahora en la novena jugada juegan alfil G5 y B5. Como podemos ver, ya están amenazando con capturar esta pieza, por lo cual las blancas lo van a retirar. Y ya en la décima jugada jugaron caballo por B5. Una jugada muy interesante. Jugaron C por B5, que es el peón de C, por B5. Y posteriormente se jugó alfil por B5, jaque. Como podemos ver, tenemos el signo de suma, que significa que es un jaque. Y jugaron caballo B, caballo de B. Es importante que vean esta parte. Dice CB. Y dirán, Aldo, ¿qué es esto? Significa caballo de B. ¿Por qué? Porque los dos caballos pueden llegar al punto de D7. Si podemos ver, este caballo puede llegar a D7 tanto como este. Por eso cuando tenemos dos piezas que van a coincidir y prácticamente solamente van a ser los caballos, tenemos que mencionar dónde se localiza el caballo que vamos a mover. En este caso es el caballo de B, D7. Y aquí cubre el jaque, como podemos ver. Ahora, una vez que jugaron caballo de B, D7, las blancas se enrocan largo. Igual recuerden que el enroque son dos casillas y pasamos del otro lado a la torre. Y como ven, la torre está apuntando hacia el caballo, que es algo amenazante ya que tenemos dos piezas y no dudemos que puedan venir más con la dama jugándola en A4. Es un punto importante que deben de observar, chicos. Bueno, después se jugó del enroque largo, se jugó torre de 8. Prácticamente contraatacando, ¿no? Y también defendiendo esta pieza del caballo. Después en la jugada se jugó torre por D7 y las negras jugaron también torre por D7. Después se jugó torre de 1 y las negras respondieron con dama E6, tratando de intercambiar piezas.
Las blancas jugaron alfil por D7 y dando jaque, y las negras jugaron caballo por D7. Después de eso, las blancas jugaron dama B8 jaque, las negras obligadas juegan caballo por B8 y torre de 8 mate. Como pueden ver, el mate está expresado en forma de gato y aquí dice 1-0, que significa que las blancas ganaron la partida. Y bueno, chicos, por el momento es todo y espero que les sirva esta pequeña clase de notación algebraica. Recuerden que deben de practicarlo en un cuaderno, si se puede. Jueguen una partida de ajedrez con un amigo, con el papá, con la mamá, y anoten sus jugadas, y esto les va a servir de mucho. Ya cualquier duda, comentario, háganmelo saber. Y recuerden que cualquier cosa, aquí está mi correo, estamos en contacto, cualquier asesoría que necesiten, cualquier recomendación que me quieran hacer o cualquier sugerencia, háganmela saber en mi correo o a través de los comentarios de YouTube. También no olviden darle like a este video y suscribirse al canal de William Shakespeare. Recuerden que a partir de ahora vendrán cosas más difíciles, pero no imposibles. Con esto culminamos las clases principales y nos vamos a enfocar más al desarrollo de piezas. Ahora, junto con dominio del centro, junto con estrategias para poder contraatacar. Y bueno, a partir de hoy creo que ya son considerados unos grandes ajedrecistas, chicos. Y espero verlos la próxima clase. Un saludo muy grande, que estén bien, entrenen y cuídense. Chao.